En la mesa, sandías de yeso, 1000 platitos cubren la pared. Un San Jorge cuidando la siesta y a su lado sonríe Gardel. Entra el viento, juegan los caireles, si dejan abierta la puerta cancel. Y se cuela en los cuartos, remueve olores secretos, colonia y laurel. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Bentos olía a jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. De la cama colgaba el rosario, en la olla con tierra un malbón, y en la trompa de un elefantito un billete por siempre quedó. Desde lejos los pasos se escuchan si alguien va cruzando por el comedor, donde a veces tiembla el cristalero con sus copas de extraño color. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Bentos olía a jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. Y en el patio yo leía historias de mágicas tierras con raro esplendor. Y quizás no sabía que en casa rondaba la magia esperando un canto. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Bentos olía a jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. Para mí es un placer dar inicio a esta nueva columna sin nombre, la número 42, aquí en Punto de Partida. Carlos Santo Cuevas, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, estoy lo más bien, muchas gracias por la bienvenida. Encarando un capítulo bien distinto al anterior, con mucho de historia que seguramente es compartida con buena parte de la audiencia, y con, bueno, siempre esas ganas de jugar un poco. Los adultos, cuando somos chicos nos dicen, no seas chiquilín, entonces vos querés ser grande, y cuando sos grande te das cuenta de todo lo que te perdiste. Bueno, yo estoy tratando, medio tarde, pero de recuperar
esa cosa de jugar. Mm. Y bueno, y lo hago con estas cosas, con esto de los programas, lo hago en otros espacios de mi vida, porque capaz que justo le contagio la locura a alguien, y bueno, a mí me gusta. Pero bueno, puede parecer raro, lo cual tampoco es extraño en un programa mío, pero el capítulo de hoy va a ser nostálgico de cosas que todavía disfruto Ujú. y de otras que no viví prácticamente más que en los cuentos de mi abuela. Pero yo los añoro. ¿Está? Alguno podrá pensar, otra vez más corazón que cabeza. Bueno, no sé, se verá. Y tú me decías, la columna cambia de nombre todos los jueves. Sí, y la de hoy se pudo haber llamado Y escuché nombrar a Borges. Un título extraño, ¿no? Sí. Pero es el de un artículo que encontré una vez. La verdad no me acuerdo cuándo ni dónde. Sé que era en un blog, pero no registré, es un error. Pasa que no estaba pensando cuando hice eso, Claro. en que iba a tener un programa en el Libertador de Vergara. Entonces, bueno, no tomé en cuenta guardar la fuente. El tema es que a ese artículo le llegó el momento de ver la luz. Pudo llamarse también La casa de al lado, por el tema de Fernando Cabrera. Capaz que no mucha gente lo conoce. Hoy lo van a conocer. En la casa de al lado vivía Amalia, una viuda solitaria de edad incalculable, por lo menos para mis 8 añitos como máximo, que fue a los 9 me fui de ese barrio. Ella tenía teléfono, era una cosa rara cuando yo era niño, y un hijo al que adoraba, pero venía poco, decía ella. De Amalia fue la primera imagen que voló, pero como un rayo, a través de más de 60 años de recuerdo, cuando escuché el vals Interiores, que es el tema que estamos escuchando. Y yo ya lo conocía, pero lo escuché ya pensando en arropar el capítulo. Como siempre, los créditos, ¿no? Es un tema de Rubén Olivera, grabado en 1995 por el sello Ayuí. 30 añitos. Ahora, lo que decidió la elección del nombre es que Interiores es una palabra con la que puedo jugar. Me encanta la idea de jugar como un niño con un prisma y un rayo de sol que se cuela, yo qué sé, a la hora de la siesta. A muchos nos debe haber pasado. Y el niño le saca reflejos y colores, normalmente en el arco iris, pero a veces colores inesperados. Con ellos intento pintar cada jueves las paredes de diferentes interiores. El del país, el de cada uno de nosotros, el de cada uno de los muchos que viven en nosotros, cada uno de los cuales tiene una maleta llena de vivencias, añoranzas, alegrías, nostalgias. Así que los que acepten el regalo de esta semana, en esta horita van a conocer o a escuchar de nuevo algunos temas del folclore montevideano, pero que perfectamente pueden hablar de gente del interior a la que hace 80 años ya alcanzaba la potencia de las emisoras como Carve, Sarandí o El Espectador, las pioneras, ¿no? Y metían en cada casa una mezcla rara de noticias, fantasía, de la mano
del informativo del mediodía, de la radionovela. El autor salpica, y yo me alegro, con recuerdos de un fútbol por entonces glorioso y verdadero, en el que se podía ganar o perder, pero se jugaban todo. Eso sí, lo viví, y eso sí que de veras lo extraño. Yo sé que hay mucha gente en la audiencia que probablemente ni vivió ni tiene idea de qué es todo esto de lo que estoy hablando. Bueno, espero poder contárselos en este rato de un modo por lo menos entretenido. Con eso me doy por bien pagado. Y por las dudas de los que no estén dispuestos, me despido. Hasta allá. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. Jorge Luis Borges amaba los atlas y las enciclopedias. En ese inventario ancho y numeroso, el Uruguay, que prefirió llamar siempre Banda Oriental, fue un lugar selecto y querido, por mérito de simple cercanía y del arbitrario afecto. Dos razones que son en verdad una. El Uruguay quedó asociado a su infancia, al aprendizaje de distinguir el sabor de lo que es igual y un poco distinto. El recuerdo de la luz de las mañanas en Montevideo, el orgullo trivial pero inolvidable de nadar en las aguas pesadas del río Uruguay. A todo eso, Borges sumó la confesión de que seguramente fue engendrado en esta banda, en particular en unos campos de Río Negro, donde sus padres y unos tíos vinieron a pasar sus vacaciones. Las dos mujeres quedaron embarazadas, nació Borges, 7 Mesino, para más datos, y luego Esther Aedo, su prima, que luego iba a casarse con el escritor salteño oriental Enrique Amorín. No por casualidad, en Fray Bentos vivió uno de sus más singulares personajes, Funes, el memorioso. Y no por casualidad, este memorioso columnista fue a buscar en el arcón de sus tesoros musicales esta belleza. Hablaba de amor. Y en el patio yo leía historias de mágicas tierras con raro esplendor. Corresponde decir que lo que Victoria acaba de leer es una síntesis del artículo Borges en el origen, es decir, en Fray Bentos, que es el título de lo que publicó Ana Inés Larre Borges en Brecha el 14 de octubre de 2016. O sea, que estamos reconociendo créditos, digamos que el lunes 27 de noviembre de 2006, seudónimo Banda Oriental publicó en algún lugar de blogger.com un artículo llamado Y escuché nombrar a Borges. ¿Qué es lo que nos va a ocupar el resto del programa? A la 1 de la tarde, la voz de Omar de Feo nos ponía al tanto en media hora de todo lo que pasaba en Uruguay y el mundo. Bueno, en el mundo a secas, porque después de todo, Uruguay también está encima del mundo, ¿no? Era el tradicional radioinformativo Carve de la hora 13. Se sucedía casi como un rito. La radio, un habitante más de la casa, acompañaba sin impedir que cada uno siguiera haciendo lo que tuviera que hacer. Eran épocas en que la mujer por lo general se quedaba en casa. Y no es que la mujer que se quedaba en la casa porque no trabajaba, no, al contrario. A las tareas comunes, y no pocas, del hogar, se le agregaban extras. En mi caso, mejor dicho, en el de mi madre, se le sumaban las agujas de tejer y el pedal de la máquina de coser. De ese rito radial también participaba el adolescente que era yo con mis 14 años. A esa hora ya vuelto de un liceo que por entonces solo tenía actividad por la mañana. El noticiero servía, aunque suene contradictorio, de aperitivo auditivo de sobremesa.
rigurosamente se almorzaba a las 12, porque el viejo a la 1 tenía que estar de vuelta en la ladrillera. Aunque estoy seguro de no equivocarme si digo que fueran cuales fueran los oficios, permitían que esa, como otras costumbres, se cumplieran en horario con regularidad. El ritmo de la vida era otro. Pero, a no irnos del tema, apenas el informativista terminaba el cóctel de noticias con una pizca de renuncia de ministros sin azúcar porque escaseaba y se vendía racionada, una gota de precio de las entradas para el próximo clásico en el centenario, agitado todo por un tal Lumumba, que venía de un Congo belga que quería ser independiente, pero el toque final no era precisamente una cereza, sino aquella frase que al cierre de cada informativo sonaba como una sentencia. Continúa clausurada Radio Stentor de Asunción, Paraguay. Este es un comentario mío. Eran épocas en las que Carve y muchas otras emisoras eran dirigidas por gente con valores morales y coraje, no como ahora. Sigo leyendo. Enseguida llegaba el radioteatro, que era en CX14, El Espectador, al ladito. La León, esa era la marca de aquella caja parlante de mi casa, estaba pronta para recibir un nuevo capítulo. Curiosamente, y nada más que como acotación al margen, el aparato no era de las tan populares modelo capilla, sino simplemente rectangular. Ahora, en un tiempo en que no era común estar pendientes de decibeles, potencias, baffles y no sé cuántas cosas más, en su caparazón de madera sonaba como los dioses. El placar dice 2 River, 1 Peñarol, pero por poco tiempo. Martínez Peñarol sobre el arco de River. Sacó Carrizo, pelota medio que va a tomar Salari. Se juega entero, se para Juan Lescano. Va sacando y da para Rocha. Este para Spencer. Spencer da para Justa. Otra va a dar para Rocha. Ahí en el área. Ahí la tomaba de... ¡Tiró! ¡Gol! Perdonen ustedes, estimados oyentes, pero estamos aguantando acá constantemente el aliento del equipo argentino. Uruguay, con corazón, con garra, como les dije, no podía demorar el empate, pisando fuerte, apretando los dientes a Badie, entró y marcó el empate. Cuando juega Uruguay, en cualquier parte del mundo, puede pasar cualquier cosa. Salió, me hizo vivir lo que para mí fue una de las conquistas más grandes del fútbol uruguayo. Ojo, y aclaro antes, soy bolso, pero lo que es, y no hay tutía. Creo que no es necesario señalar que es el que habla es el autor del artículo, porque yo no soy bolso ni lo quiero ser. Volvamos. Se jugaba en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, el tercer y definitivo partido entre Peñarol y River argentino. Era la final de la Libertadores del año 1966. Cada uno había ganado como local, ya que digo que, si no me equivoco, fue también la vez que cuando jugaron en Buenos Aires, Peñarol casi llega tarde al partido, porque el ómnibus que lo tenía que llevar al estadio de River no lo fue a buscar. Los jugadores y el resto de la delegación se las tuvieron que arreglar como pudieron, contrarreloj, y fueron en taxi. Al final del primer tiempo, la voz de don Carlos Soler decía, a través de las ondas de CX8 Radio Sarandí, la cadena de emisoras debidamente autorizadas para tomar estas narraciones, que River ganaba 2-0. Lo de la franja roja se floreaba. Tanto que Amadeo Carrizo, arquero argentino y agrandado, otra triple A, fanfarroneó parando la pelota con el pecho. Pero
La cuestión es que cuando el árbitro pitó el final del partido, la cosa estaba 2-2. Y había alargue. Si no recurro a las crónicas de la época o a algunos apuntes históricos, con sinceridad, no me acuerdo quiénes hicieron los goles. Sí me acuerdo de lo global, aunque vaya paradoja, también puedo recitar de memoria la integración de Peñarol. Es que por aquel entonces los equipos jugaban temporadas enteras con los mismos jugadores. Las variantes eran mínimas, alguna lesión y nada más. Era como ahora, que partido a partido entran poco menos que 11 diferentes, y hay quienes ni siquiera terminan un campeonato en el mismo club porque lo venden antes. El asunto fue que se vino el alargue, y de ahí para adelante fue todo de Peñarol. Los aurinegros terminaron ganando 4-2. Perdonen el estado emocional que vivimos, nuestro pensamiento traspone los Andes. ¡Salud, Peñarol! ¡Salud, campeones de América! ¡Salve, República bendita oriental del Uruguay! ¡Guerra de campeones! Ahí dan la vuelta olímpica nuestros muchachos. Reitero, emocionados, un puñado de uruguayos otra vez. Y el público chileno, y el público del mundo, y a los 4 puntos cardinales del hemisferio, se aplaude, porque así se juega el fútbol, realmente, con corazón, con gallardía, con valentía, sin cosas ajenas al fútbol, luchando como varones en el campo de juego, luchando con el corazón que tienen nuestros compatriotas. Gracias, muchachos aurinegros, en nombre de todo Uruguay y de esta población chilena que los cobija y que nos cobija como sus propios hijos. El último gol, de ese sí me acuerdo, fue de Pedro Virgilio Rocha, de cabeza. Clarito me acuerdo, cuando la carrasposa voz de Solé, desde más allá de los Andes, después del cuarto gol de Peñarol, redondeó su relato diciendo algo bastante grueso para los estándares de la época. Pues ya está por adentro bailoteando con la pelota, da la impresión de estar quebrado River. Estupor en los propios riverplatenses. Devuelven la pelota para Cortés. Cortés a González, González a Cortés, Cortés a Rocha. Allí está, cabeció. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Rocha. Rocha a los 4 minutos del último chico. Ahí estaban, dice señores. Allí estaba, y este hombre que había tirado tremendos y fulminantes rebates en el último cuarto de hora rozando los postes al venir el centro, la cabeció magníficamente Rocha. Todos se quedaron quietos, se quedó quieto Carrizo, creyó que iba afuera, pero allí estaba el gol, y se produjo el tanto. Rocha, autor Peñarol 4, River 2. Vayan preparándose los peñarolenses y los aficionados uruguayos Montevideo. Está este campeonato ganado y ganado, si ustedes me permiten la expresión que no es académica, pero para hacerlo más gráfico, ganado a lo macho, ganado a lo macho, ganado a lo macho. Los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo. Alguien podría decirme, ¿y la del 50 en Maracaná? Pero yo no era nacido, aunque algún malévolo pueda opinar lo contrario. Después hubo algunos otros triunfos también de Nacional, se vino la tele y la propiedad que nos hace regular todo de otra manera. En fin. Pero, ¿qué estoy haciendo? Esta no es una crónica deportiva. Vuelvo al momento en que teníamos sintonizada la radio para escuchar la novela, que era como se la definía entonces, y no se distinguía el estilo, formas teatrales, literarias, nada, era la novela. La novela que hacía agudizar la imaginación, y ponía en nuestra fantasía los rostros de las damitas y los galanes. Por distintos puntos del dial
transitaban espadachines, gauchos, matreros, malevos de esquina, personajes célebres, piratas, detectives, príncipes, hombres ricos, muchachitas humildes. Entre choques de espada o de facón, a punta de pistola o con una simple llamada telefónica, se secuestraba a la princesa, se robaba el botín, se defendía a la paisanita, se creaba la intriga o se declaraba el amor. Peleas encarnizadas, galopes de caballo, pasos misteriosos. Las voces y los efectos especiales hacían vibrar hasta las lágrimas a más de uno, con cartas enigmáticas y besos apasionados, que cada cual imaginaba a su manera. Eso sí, siempre fogosos. El te amo de la estrellita de turno o del galán era suficiente preámbulo para darle pie al narrador, que al compás de la música de fondo se encargaba de adornar con lujo de detalles la escena del abrazo apretado, la caricia ardiente, el encuentro esperado de los labios, que hacían erizar a los escuchas hasta el rumor, mientras, y según fuera la hora, ¿no?, las agujas de tejer, la escoba, el pedal de la máquina de coser o el secador de vajilla, que no era automático, sino un repasador de tela con el dibujo de una tajada de sandía, ¿no?, quedaban brevemente suspendidos hasta que la voz del speaker rompía el hechizo avisando: el capítulo continuará mañana. Tierra un malbón y en la trompa de un elefantito un billete por siempre quedó. Desde lejos los pasos se escuchan. Los radioteatros eran parte importante de la programación de las radiodifusoras o broadcastings, como se les solía decir por aquel entonces. ¡Qué sorpresa cuando en alguna revista aparecían los rostros de estrellas de la radio! Aunque, por lo general, la realidad no coincidía con lo que a través de la voz había sido imaginado. Casi siempre, en el primer impacto había cierta desilusión. ¡Ay, mirá, yo me lo imaginaba más churro! Dicho con un tono de: ¿por qué se me atravesó esta revista de porquería? Ojalá nunca le hubiera visto la cara. No faltaba la veterana que, justamente por tener más años, ya tenía más o menos imaginadas todas las caras, o no tenía demasiada imaginación, o cualquiera le parecía lindo, y retrucaba: nena, la verdad que es buen mozo. Tal vez porque en casa no impostaban la voz para decirle: mamarrachito mío. Un día, la novela quedó con el capítulo sin emitir. La triste realidad superaba a la ficción. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberáis? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Una banda de pistoleros había robado en Argentina una cuantiosa suma, huyendo para el Uruguay, donde también han perpetrado sangrientas tropelías. 3 de los 4 malvivientes se han atrincherado en un apartamento del edificio Liberay. Sí, esos mismos por los que el Canario Luna pregunta en Brindis por Pierro. Los mismos que después fueron llevados al cine en Plata Quemada. Por entonces no se estilaban los equipos móviles como ahora, que los medios transmiten desde el exterior a cada rato y por cualquier cosa, en general cada vez por menos cosas interesantes. Pero este hecho ameritaba la continuidad informativa. La obligación periodística hacía que se estuviera allí donde la policía se batía a balazos con los rufianes atrincherados. El informativo se extendía, la programación se alteraba.
Fue en noviembre del 65. 16 horas duró el episodio que hizo que, por esta vez, la novela quedara a un costado. Los tiros no eran el chocar de dos tablas, artilugio del sonidista. Eran de verdad. Y los muertos también. Me voy, como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Entre la ficción y la realidad, ¿a dónde he ido a parar con mi cháchara? Si yo apenas quería comentar de la primera vez que escuché nombrar a Borges. Aquel día que el locutor publicitario dijo: después del informativo no se pierda la actuación estelar de Juan Casanova y Violeta Ortiz en un nuevo capítulo de la versión radiofónica de la obra de Jorge Luis Borges, El hombre de la esquina rosada. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Bento solía jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. La historia del radioteatro en Uruguay comienza a fines de la década de 1920, cuando las radioemisoras uruguayas transmitían obras de teatro escenificadas en auditorios de Montevideo. En 1930 se formaron los primeros elencos radioteatrales dirigidos por Concepción Nolona, Radio Montecarlo, y el matrimonio Pedro Beco y Teresa Lacanau, CX30, quienes interpretaron grandes éxitos de la literatura universal. El radioteatro propiamente dicho surgió en 1934, por iniciativa de Heraclio Sena, con la creación de Las Aventuras de Carlos Norton, CX22, Radio Fada, basado en historias policiales. Brochazos camperos y La Querencia, CX14, El Espectador, 1935, fueron los primeros éxitos. Este género episódico radial provocó furor en la sociedad uruguaya de las décadas de 1940 y 1950. A medida que las interpretaciones radiofónicas lograban aceptación, se conformaron las compañías de Isolina Núñez, Manuel Collado, Josefina Díaz, Julio Alacio y Blanca Burgueño, entre otros. Con el género episódico surgió la figura del libretista, entre los que se destacaron Mario Rivero Prevosti y Tomás Valenzuela. Rivero, que creó a personajes de gran éxito como Casimiro Parola y Juancito Sangre Dulce, escribió infinidad de episodios que se emitían en vivo o grabados en varias radios de Montevideo y también en el interior. Son recordadas las obras Muchachos que peinan canas, Lindo tiempo aquel de ayer, Barrio de Luna y Tamboril, todas musicalizadas por Donato Raciati. También incursionó con su compañía de arte nativo en el género gauchesco, con obras como Martín Aquino, Hijo de Tigre, Bicho Vero y Pueblera Pacer Arisca. Valenzuela escribió para Trampolín de Panoramas, dirigido por Tristán Narvaja, y El Hijo de las Sombras, allá por 1935, ambas en CX42. El radioteatro evolucionó en sus temas. De las historias gauchescas en El Matrero de la Luz, de 1935 en CX22, que todavía no era universal, al suspenso de Ojos Celestes, 1941 en Radio Oriental, y exitosas historias de amor como Rosa de Abolengo, 1949 en Radio Carve. En octubre de 1945 se emitió un promedio de 9 episodios por día entre las 10 de la mañana y las 22. El género episódico aseguró el éxito a varios ciclos, entre ellos el Teatro de la Imaginación, 1945, CX14, el Teatro de los Sábados, 1953 a 1957, CX14, protagonizados por Juan Casanovas y Violeta Ortiz.
Teatro Palmolive del Aire y Teatro Óptimo de los Domingos, 1955, CX14, dirigidos por Carlos Tolbe y elenco integrado por Carmen Darling, Mela Paz, Diana Loy, Elsa Guiró, entre otros. A mediados de la década de 1970, los grandes elencos del radioteatro empezaron a desintegrarse y emigrar hacia la televisión. Los últimos radioteatros fueron dirigidos por Walter Dileva, Huber Salcedo y Lilian Olagaray. En 1990, el primer actor Walter Dileva, a través de CW51 Radio Maldonado y junto a Roberto Lamaizón Mena, realizó los últimos programas de radioteatro en el interior del país. Desde el 2002 se transmite en Radio Felicidad de Paysandú, radioteatro con la dirección de Marta Berciano, nombre artístico René Bertí. En la actualidad, Radio Uruguay emite el programa Radioteatro de Archivo, con diferentes obras realizadas por los elencos estables del Radioteatro del Sodre. Va los sábados y domingos de 22 a medianoche. Y también se puede escuchar los capítulos completos en la página web de Radio Uruguay y en Spotify. Colonia y Laurel. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Al principio les conté que el primer recuerdo que me llegó cuando escuché a Rubén Olivera cantar su vals Interiores fue de la casa de al lado, donde vivía solita Amalia, siempre vestida de negro, cuando yo era chico. Ese relámpago iluminó por un instante la oscuridad donde duermen tantos y tantos recuerdos de tantos años. Segundos después, el trueno dijo: la casa de al lado, Fernando Cabrera. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja no me lo repitan más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder, si el tiempo es más largo cada vez. La casa de al lado es el tema que estamos escuchando y es de Fernando Cabrera, que fue por supuesto quien lo lanzó en el álbum Fines, que fue publicado por Ayuí en 1993 en casete, vinilo y compacto, los tres formatos que había en la época conviviendo. Ha sido grabado por un buen número de intérpretes, muchos de ellos argentinos. Algunos son conocidos del programa, por ejemplo, Lucas Heredia,
que nos cantó la samba del Laurel. Connie Müller, que hace poco tiempo nos trajo Juan del Monte en el programa del Cuchi. O Rally Barrio Nuevo, que hizo Cartas de Amor que se queman. También fue grabado por algunos más famosos o mayorcitas, como Liliana Herrero, Juan Falú, Juan Carlos Baglietto. En Uruguay, como para destacar, encontré a Hugo Fattoruso con Rey Tambor, que hicieron con ella un candombe raíz, bien cuadradito. Pero no me gustó para traerlo hoy. Tengo claro que Cabrera no hace lo que tradicionalmente conocemos como folclore, pero es tan linda esta canción. El poema es tan rico, tan profundo, tan desafiante. No se puede decodificar escuchándolo así una vez sola o sin prestarle atención. Además, la canturria de Cabrera tiene el efecto de poder meterte en una burbuja, a deleitarte, a tratar de adivinar o a inventar lo que Cabrera nos quiso decir. Y el tema venía perfecto para arropar el capítulo. Otro argumento a favor de incluirlo: todos los intérpretes argentinos que mencioné son figuras relevantes del folclore de segunda y tercera ola. Esos que, sobre los hombros de los gigantes de los años 60, los que escuchamos habitualmente, siguen levantando la pirámide humana y artística, que es un faro para los jóvenes que se mantienen en el trillo tradicional y atraen a sus pares de juventud a esta obra siempre en proceso que llamamos arte, cultura o incluso humanidad, como te guste. Si ellos, que son famosos, que viven de eso y en eso, honran a Cabrera con su aprecio y atención y le graban un tema, ¿quién sería yo para no invitarlo a nuestra reunión semanal? Y además, ¿quién sería yo para privarlos a ustedes de escuchar algo diferente? Ya ha pasado en los primeros programas, traje a Gardel hace no mucho tiempo y escuchamos Machiche, menos tiempo rock de galpón. Hemos tenido nuestras incursiones en cosas medio extrañas. Y por todo eso, ahí están. Cabrera, su abuelo y todas las paradojas que regalan los años y los versos. Envueltos en la melopea de Fernando, que canta como un niño cantor de la quiniela. Esa que tanto ilusionaba a Amalia, prendida a la radio escuchando el sorteo, solita, en la casa de al lado. Salud y monarquía. Hasta la próxima. O siempre. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder, si el tiempo es más largo cada vez. Discrepó con aquellos que creen que hay una sola eternidad, descrean de toda soledad, se engaña quien crea la verdad. Acá no hay tango, no hay tongo ni engaño, aquí no hay daño que dure 100 años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango, estoy llorando, estoy me acostumbrando, se pasa el año, se pasa volando, ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo, y yo mirando, sentado en el campo, cómo se pasa el año volando, no pasa el tiempo, no pasan los años, inventa cosas con cosas de antaño, a nadie espera, la
la casa de al lado, se va acordando, se acuerda soñando, se va acordando, por eso te pido una vez más, acá no hay paz, no hay tómatelo todo con tranquilidad, aquí no hay dan, que puede ser dure ayer, 100 años, nunca o por después, fin buen tiempo, aunque pero tu no hay amor dame más, alguna vez, estoy llorando, por eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez.